impactante coincidencia entre los hechos que están teniendo lugar en la ciudad de Rosario y las predicciones que hice con anterioridad hacia octubre del 2023 respecto de algún grado de militarización o de alguna forma alguna clase de acentuación de los conflictos, de un ambiente bélico o bien belicoso. En algunos, o sea, las presunciones eran obviamente la reactividad social, que todavía no está eh, exenta de tener lugar, pero evidentemente ante los hechos, lo más evidente es que por primera vez en muchos años hay una interacción entre las Fuerzas Armadas que cumplen otra función en el territorio, ¿no es cierto?, con respecto a la población, que es intervenir en un proceso interno. Esto es muy inusual y las predicciones astrológicas ya iban encaminadas hacia esa singularidad, un hecho absolutamente imprevisible en clave de un país que pueda tener ese tipo o sea, pensar en que pudiéramos caer en una guerra o que hubiese alguna cosa era muy improbable. Pero esto que ocurre en Rosario particularmente hace que hagamos centro en que la señal astrológica, la indicación astrológica consistía justamente en esa, por lo menos hasta aquí, en este movimiento que hay de ajedrez del gobierno, de utilizar, ¿no es cierto?, la coyuntura tristísima de una sociedad llena de, o sea, con atentados y bajo el terror, para intentar hacer algún movimiento que quizás tenga buenos resultados. En principio, las indicaciones respecto de Rosario, ya que tengo yo su carta de nacimiento, es que habría por unos días una idea de alivio o de mayor seguridad, pero esto no está asegurado porque el siguiente ciclo lunar, desde el 8 de abril, muestra claramente los indicios de lo que sería una especie de guerra, es decir, una pseudo guerra en cuanto al territorio, obviamente una guerra entre países, en este caso en cuanto al territorio, es decir, una guerra interna. Hay todo tipo de indicaciones de hechos repentinos, de validación jurídica hasta cierto punto, ¿no es cierto? Una suerte de andamiaje así bastante contundente de movimientos, pero que no erradica. Entonces, bueno, lo veremos. Ahora pasemos a mirar un poco las gráficas de la astrología de Argentina, ¿no es cierto? La idea de que la revolución solar que se avecina, que es el 9 de julio de 2024, ya estamos a 3 meses, un poco más, muestra un año realmente anodino, por decir una palabra apropiada, es decir, poco interesante, ¿no? Un mapa extraordinario. Sí tiene a Mercurio, al planeta de la comunicación, muy amplificado, lo que sería la señal, ¿no? Como hablando de comunicación, digamos, manejo de la información, de mucha información para el pueblo constantemente, totalmente imbuido en los medios, los mensajes, las interpretaciones. Mercurio en Leo en casa 7 es un indicio de reflejo o de evaluación de variables o de datos que aparece como muy importante, por lo menos en el primer semestre. También se referirá a la bolsa, al comercio. Estamos hablando de un país, ¿eh? Es muy general. También hay una clara indicación de recesión con Saturno en la casa 2 el primer semestre, que a su vez está en cuadratura, como pueden ver aquí, a Neptuno. Una clara indicación de recesión con inflación, ¿sí? Saturno y Neptuno, los clásicos indicadores económicos de restricción o mermas, también a veces de materializaciones, pero en este caso con tensión con este nebuloso Neptuno, podemos hablar de una licuación, alguna suerte así de recesión o depresión, digamos, del mercado, de la actividad general, ¿no es cierto? Por otro lado, eh, podemos decir que en la carta complementaria de la Revolución Solar aparece en la casa 2 a colación de esto del dinero, la economía, ¿no? Y el Producto Bruto, la actividad Neptuno, un indicador de inflación por este lado, en cuadratura con la Luna, sobre los alimentos, sobre las necesidades básicas en relación a la inflación, ¿no es cierto? Claro, son las cosas de las que no se puede prescindir. Bueno, también los gastos, fugas de dinero, movimientos que pueden ser en pro de lo bélico o bien de alguna clase de utilidad ideológica que pueda tener, como el armamento, la idea de disuasión o de fuerza o poder, con este Marte en casa 8,
típico indicador de instrumentos de muerte, Marte en 8 en Acuario, ¿no es cierto?, tecnológicamente conectados de alguna manera, representando esa especie de innovación, pueden ser, bueno, los aliados socios del país en franco receso, un primer semestre entre julio y enero del 2025 que tiende más a la separación, por decir una metáfora, con una persona, ¿no es cierto?, que a la armonía, así que socios y hermanos del país parecen no estar del todo fugazmente. Bueno, no, esto es del año anterior. Bueno, Mercurio y Luna, por otro lado, muestran asociaciones. Voy a agregar un indicador que aunque había una suerte de limitación relativa, también hay dos planetas comerciales, Mercurio y Luna, en el segmento asociativo, en la carta del país, que podrían mostrar alguna interacción comercial beneficiosa o bien con la Luna alguna situación que implique, bueno, negociaciones que tienen un componente manipulado, porque Marte, en cuadratura con la Luna, muestra la tensión del pueblo, de las personas, en el interior del país más que nada un clima de mucha tensión, de cierta falta de orden, porque está Urano, ¿no es cierto? La cuadratura que tiene el punto medio Marte-Urano con Saturno muestra claramente la fractura o la sensación de tensión que hay, por sobre todo en el interior del país, puede ser también en la parte productiva, porque está en el signo de Tauro, maquinaria, herramientas y todo eso, y repuestos o importaciones o cosas por el estilo que tienen alguna dificultad por la cuadratura de Saturno al punto medio Marte-Urano. Bueno, alguna eh, facilitación, si es que puede haberla, no parece que la hubiera, ¿no? Pero digo por el lado del comercio de los viajes o el turismo, por Júpiter en casa 5, o bien de la educación, también puede ser el tema de los vouchers, porque el planeta se encuentra en destierro, muestra la falta de calidad en un sentido astrológico del asunto, es decir, una especie de regalo o beneficio que tiene eh, un trasfondo, digamos, falso, ¿no es cierto? Un planeta en destierro muestra una carencia, aunque sea un benéfico y en casa feliz, el estado celeste tiene cierta fragilidad. Estoy hablando en términos técnicos como profesor de astrología, así que bueno, es un tema aparte. El tema de que esté el Sol en la casa 6 y Venus indicó, como ya subí en otros videos, la idea de que la autoridad, es decir, el presidente eventualmente, tendría un desempeño más retirado o más subalterno a deberes que se le imparten desde digamos, el segmento que apoya su gobierno, ¿no es cierto? Que banca digamos, la propuesta, por decir algo. Y bueno, la otra revolución complementaria muestra la conducta de liderazgo o de continuar al frente de, aunque haya deterioro, aunque todos digan que todo está destruido, o sea, pienso que la situación es compleja y tiene mucho tela por cortar, por razones de que obviamente no es una cuestión de una persona, de poner y sacar, sino la cuestión de que hay toda una construcción sobre esto. Así que bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta revolución complementaria de julio a enero, el primer semestre al menos, el nodo norte, que es un indicador de a veces beneficioso en conjunción a Marte y en oposición a Marte, muestra voy a hablar metafóricamente, el daño que se le hace a la economía o a la balanza interna, digamos, económica que tiene un país por planetas que tienden a generar malos gastos o gastos innecesarios o movimientos que son fallidos. Y Neptuno después aquí también es una indicación no muy buena. Así que no hay grandes señales. Aquí en la casa décima, Júpiter en la casa 10 mostraría una alternativa con el tiempo del primer semestre a proceder a alguna clase de crecimiento, mejora. Habría que ver esto con otras indicaciones. Bueno, para concluir un poco y dar un pantallazo general, como ven, o sea, la revolución solar no es algo tan llamativo. En cambio, hay algo muy particular en cuanto a que Rosario puntualmente está teniendo tales indicadores tan impresionantes en cuanto a sus cambios internos como ciudad, como segunda o tercera ciudad, que eventualmente podríamos ser una parte de algo que está pasando a escala nacional, aunque pase aquí, ¿no es cierto? Una especie de uso o de manipulación de la situación para que haya mucho más poder o sensación de más autoridad o bueno, de control de variables, ¿no es cierto? Bueno, espero que, no voy a hacerlo tan largo, espero que les guste. Eh, Pónganle, por favor, poner el me gusta y nos vemos
la próxima. Chao.